vio el trabajo. O sea, nunca entendió el evangelio. Él siguió haciendo lo mismo que hacía, pero no llevó o no estaba llevando el evangelio. Nos tocó invertir mucho dinero para ir hasta allá, por no rechazarlo, no decirle que gracias, que hasta luego, que Dios lo bendiga y la Santa Biblia lo acompañe. Entonces tocó hacer una inversión de dinero y mandar a una persona que esté mucho tiempo con esa persona hasta que logró entender el evangelio. Pero pasó, yo creo que unos 6 meses de esa persona de estar yendo allá a enseñarle, hasta que como Dios le abrió el entendimiento para que pudiera entender el evangelio. Nos ha pasado no solamente una vez. Entonces, ¿y qué dijo? Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a la que Él los envíe. No el pastor. Por ejemplo, Dios me llamó a mí. Yo estoy seguro que Dios me llamó. Y mire, han pasado muchas cosas en mi vida. Y no son cualquier cosa. Pero si yo no estuviera seguro de que Él me hubiera llamado, hubiera renunciado hace mucho rato. Y no tuvieran pastor. Pero si yo estoy seguro que Dios me llamó, puedo aguantar hambre, puedo aguantar enfermedad, puedo enfrentarme hasta la misma muerte cuando estaba muriéndome y yo digo, no, Dios me llamó y Él cuida de mí. Y ya han pasado muchas cosas, necesidades y todo. Pero aquí estoy porque yo estoy consciente de quién me llamó. Pero yo he tenido casos, y no por nombrar personas, pero dicen, es que ese pastor nos abandonó. Y yo nunca les dije que fueran. Y si así dicen eso, no están conscientes que el que si los llamó fue Dios. Dios es el que nos llama, no yo. Que yo les abro un campito, un espacio para que lo hagan, es otra cosa. Les doy la oportunidad de hacerlo. Pero el que realmente llama es el Señor. Y aún es el que capacita. Yo les puedo enseñar, pero realmente el que lo capacita para hacer un trabajo de esos, mire, eso es como decir que tengo 10 métodos para criar hijos. Tengo 6 hijos y no tengo ningún método. Porque cada uno es diferente. A nadie nos enseñaron a ser papás. Y uno puede recibir un seminario, cómo ser el papá más excelente del mundo, pero cuando va uno a aplicar eso, todos son diferentes.
Entonces, la idea de esta clase es que empecemos a hacer las obras. El Señor cuando llegue allá le va a decir, hermana Luz Marina, cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estaba descalzo me dio de zapatos, y así sucesivamente. Y dice, y la gente le dirá, pero ¿cuándo si no te vimos? Dijo, sí, sí, ustedes no me vieron, pero a uno de estos, por cuanto lo hiciste, a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Pero ahí está diciendo, pastor, que sería como a la misma iglesia, ¿cierto? Que sea uno de estos mis pequeños. El beneficio inicialmente está en la iglesia. A veces nosotros aplicamos eso a los que están en la cárcel, pero es que nos olvidamos que a los cristianos inicialmente en los primeros siglos los ponían presos por predicar. Y ahí es donde dice, acuérdate de los presos. Pero no los presos porque mataron, porque fueron homicidas o porque secuestraron, sino a los hermanos que estaban presos. Hoy, ¿cuántas veces nosotros hemos orado por los que están siendo perseguidos en los pueblos o en las ciudades musulmanas? Que no son poquitos. Una vez 400.000 los desplazaron y los sacaron con una mano delante y otra atrás, sin nada. Y a veces uno no se acuerda de ellos. ¿Sí sabían eso? Muchos de los que huyen en embarcaciones es porque están desplazados, es más por ser cristianos que por otras cosas. Pero nosotros no entendemos eso. Usted sabe que mucha mayoría de los judíos en las persecuciones se vinieron a América por eso, porque estaban siendo perseguidos y vinieron a refugiarse aquí a América. Y por eso tal vez Dios le ha placido darnos a nosotros por el que le hemos recogido en cierta manera al pueblo de Israel, ha bendecido con el Evangelio, porque aquí hay muchos judíos. Por ejemplo, dice que a veces no haremos por eso, pero sí, yo creo que debemos hacerlo. Por ejemplo, cuando ahorita hay un avivamiento en un pueblo de África, pero ¿sabe qué le tocaba a esos cristianos para que no los mataran y pudieran orar? Se iban a los pantanos, a pesar de los peligros que hay, y con el agua aquí al pecho y otros a la cintura, ahí oraban para que Dios salvara a esa nación. Y debido a esa fidelidad de esos cristianos que le estaba prohibido orar y estaba prohibido congregarse, se iban y se reunían ahí a la orilla del río y se metían en el río a orar. Porque si los pescaban orando, los mataban. Y por eso dicen que hay ese grande avivamiento en ese país africano. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema y complicación de que podemos congregarnos. Sí, aunque en algunas partes de Colombia está prohibido, por ejemplo, los hermanitos indígenas.
Entonces a los hermanitos que vinieron aquí que les enseñamos el Evangelio, como a los 2 meses les prohibieron reunirse, les cerraron la iglesia. Y ellos entonces se reúnen en las casas. Pues es que no podemos volver a ir. Y gracias a Dios, pues ellos no se quedaron con el Evangelio, sino que lo han ido a anunciar a otras tribus. Y gracias a Dios porque Dios los ha respaldado y los ha ayudado. Pero hay que, por ejemplo, eso fue una bendición haber hecho esa inversión de traerlos, de darle comida, posada y todo, pues gracias a Dios. Porque son cosas que se hacen. Aunque la iglesia nunca les pedimos, hermanos, trajimos, nunca les pedimos plata a ustedes. Pero sí hubo personas que se invirtió en ellos, en comprarle ropa y comprarle todas esas cosas, darle la alimentación, otros le dieron la posada. Gracias a Dios por esas personas que hicieron eso. Pero esas cosas son las que le está mirando la gente que hagamos, que sirvamos a las personas. ¿Sí me va a entender? Hay veces que difícil es, como yo le decía, qué difícil es que saludemos a las personas. No sé por qué tenemos tantos prejuicios en saludar. Si a mí me mira alguien a la cara, si no lo conozco y yo lo saludo. Por ejemplo, ayer estábamos arreglando con el hermano Miguel la silla y encuentra uno que en la silla de la escuela de formación que es que chicles. Y yo digo, pero ¿cómo si estamos llamados a convertirnos? A dejar esas mañas, a dejar esas cosas. Claro que no digo que lo son los de este semestre, ¿no? Sí, puede ser hace rato. Pero una vez una hermanita casualmente pasó vendiendo, yo vivía en una casita por allá abajo, y pasó vendiendo unas tortas, cuando yo la vi, pues fue muy chévere, muy gozoso, y la hice entrar y le brindé tinto. Tinto venía con la mamá, y se tomó el tinto, y agarró y hizo esto, como en la casita hasta ahora estaba estrenando, estaba sin piso, mandó el pulpo al piso. Entonces a veces por la mala educación que han recibido en su casa. Y a mí me parece que si no me enseña, es porque está yendo en baños. Porque no se malentende. No es parte de educación. Desde pequeña no. No, mi hermana, si uno no, perdón hermana Graciela, no es por usted, ¿no? Pero si uno quiere buscar excusas para no hacerlo, sobra. Sí, para hacer, porque yo le dije estaba enseñando que las personas generalmente esperan una respuesta y uno no debe esperar nada, ni siquiera que le den las gracias, ni que lo valoren y que no, eso no. Porque uno debe hacerlo de corazón, no esperando, así como Jesús no esperaba nada de nosotros, ni Dios esperaba nada de nosotros, y además tampoco le podíamos dar nada. Pero hay unas cosas, por ejemplo, yo no fui capaz de decirle cómo se hacía. Pero podían enseñarle, ¿no? Pero no hay, y buscar la ocasión para... Pero eso es como una cultura, y más si es de la tierra su merced. No, es que no fue mi hermana, fue de aquí de la iglesia. Por eso, si es la tierra su merced. Yo me acuerdo que en mi casa cuando le daba tinto algo, los cuchos llegaban y botaban hacia las manos. Sí, sí. Todos eran así, botaban los cuchos de un árbol o algo porque había espacio. Entonces de pronto ya es como mecánicamente que la persona hace las cosas. Sí, pero hay veces no demos por esos prejuicios o cosas que nos suceden porque uno a mí me han pasado muchos cacharros que no se imaginan cuántos. Un día ya había una familia, tenía como cinco niños pequeñitos y tenían un lote pero no tenían cómo construir la casa. Entonces allá se usaba el bareque, o sea las guadas y yo le eché conseguir y le echamos piso,
no de cemento, sino en tierra, pero lo alzamos para que la humedad no. Lo levantamos, hicimos las paredes, las piecitas, embarré con barro, tonto, y conseguí tejas y le puse las tejas, sí, le construí una casita. Y viendo la necesidad tan tremenda de la gente, le ayudé a hacer el fogón, eso es una camareta y se hace la tierra y se le pone ahí, se hace el fogoncito y todo. Una casita. Allá de acuerdo al, al, al sitio. Le compré las tejas de cine y todo. Bueno, así estuvo como 6 meses y un día la vendió. ¿Usted cómo aprendió a superar esas cosas, pastor? Porque es que eso no es fácil de superar. O sea, a eso que usted le pasó, usted como, uno debe depositar toda la confianza en Dios, pero uno siempre espera que por lo menos uno de ser humano sea agradecido. ¿Cómo ha aprendido a superar eso? Es que cuando uno lo hace para Dios, mire, yo aprendí que yo debo confiar en Dios y que no debo esperar nada. Si no quiero ser defraudado, no debo esperar nada de las personas, porque me van a defraudar. Un día me preguntaron aquí en una cuestión de casados, de parejas, me preguntaron a mí, pastor, ¿qué espera de su esposa? Y le dije, nada. Y todos se enojaron, todos se enojaron. ¿Sí? Pero es que hay situaciones, mire, pastor, a mí me pasó con un indigente que llegué y le fui a dar unos panes y todo eso, y me los tiró y me escupió. Entonces yo quedé. A eso voy, uno tiene que saber cuándo dar y qué es lo que tiene que dar. Por eso la O sea, uno va con ese amor así. Mire, un señor se subió a un bus Entonces queda uno, pero. y empezó a decir, señores, necesito que ustedes, no sé, que si usted tiene algo de comer, yo lo recibo con mucho amor y todo. Yo tenía una manzana bonita. Y yo le dije, señor, me recibe una manzana. Y yo estaba en la parte de atrás. No me insultó, pero no me la recibió. Entonces, sí, entonces por eso ahí uno tiene que mirar y pedirle a Dios que lo guíe. Y a mí me ha pasado muchas cosas curiosas. Hay veces, por ejemplo, un día se subieron como 3 a pedir y a ninguno le di. Sí, y no le di. Yo le pido a Dios que me guíe y me ponga, y hay veces cuando están hablando me doy cuenta que están mintiendo. Entonces no les doy. Y de pronto ahí se sentó una muchacha al lado mío. Ella no sé, se puso a pedir. Y Dios me puso en el corazón que le regalara 10,000. Y entonces yo le dije, mire, no estás pidiendo, pero Dios me puso que se te diera esto. Y ya habían pasado 3 y ella no pidió, pero sí lo necesitaba. Entonces tiene uno que ser guiado por el Señor. Pero nunca espere ni siquiera que le digan gracias. No espere nada de las personas. Espere es en Dios. Es lo mismo que pasa, es lo mismo, aunque no debía decir esto, ¿no? O sea, yo no soy la persona para llamar a decir eso, pero en el caso de uno como pastor, ¿sí? La Biblia dice que haga partícipe bien a todo el que le enseña, al que le instruye. De todo bien, al que lo instruye. Y casi eso no se da con mucha frecuencia, ¿cierto? Entonces,
Bueno, pero no son tampoco muchas las primicias que recibo. Como me dijo una vez alguien que le está diciendo, no confíe en el Señor y tal. Y entonces, y me dijo, pero como usted todo el mundo le da, así me dijo. Y le dije, quisiera que me hiciera un favor, ¿cuántas veces me ha dado usted? Yo le dije así. Llevaba como 10 o 15 años aquí y nunca le había conocido una ofrenda. ¿Sí? Pero es que yo digo eso, no esperé nada de nadie, solo confíe en el Señor. Que el único que realmente va a valorar lo que hacemos por nosotros, por otros, es Dios. Porque la recompensa viene de Dios, no de nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque si no así estuviera, si eso no sucede, hay muchos que esperan mucho de las personas y después son personas resentidas, amargadas. Eso es muy importante. Yo le decía a mi esposa, nunca espere ni que le demos educación a nuestros hijos y que ellos un día nos mantengan. No espere eso nunca. Porque no lo digo por los demás, lo digo por mí mismo. ¿Sí? Lo digo por usted. ¿Cuándo uno ha recompensado a sus padres? Es muy raro que lo hagamos. Nosotros nos casamos y sacamos la cola, dicen unos. Y ya, chao el amigo. Y por eso hay ancianos que están resentidos. Porque después de que se esforzaron y dieron tanto a sus hijos que esperaban mucho de ellos y no lo hicieron y viven con problemas. Entonces, que Dios nos ayude a no esperarse. Yo le digo, puesto los ojos solo en Jesús. Por eso es que dice que si tu mano hace, tu derecha no se haga, no se entere. No se entere. Es muy triste a veces eso, pero uno tiene que mirar las cosas como Dios dice en su palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, pero Dios espera que demos, por ejemplo, yo creo que debemos empezar por la familia propia, pues la familia de la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque es muy importante que empecemos a servir, a hacer. La Biblia empieza a nombrar un poco de cosas que me costó. En Isaías habla de muchas cosas que si retrajeres esto y hicieres esto, y habla de ayudar solamente más al prójimo y hacer cosas con referente al prójimo. Y nosotros estamos llamados a eso, a ayudar. ¿Sí me hago entender? A servir, a dar, pero con una sola condición: no espere nada de nada, porque se va a defraudar si espera mucho. Yo he visto que las personas, pero es que yo le dije, le estudié, mire cómo me... Yo digo, confíe en Dios y los demás pagan de contar. Es así. Así es. Yo digo que digamos que esas cosas le acontecen a nosotros los cristianos es porque viene de Dios y es una prueba que uno debe asumir. Cuando yo tuve muchas dificultades con mi hija, entonces Dios me puso una abogada que ya
hubo un momento que yo viví una prueba muy difícil que fue cuando me fui, volví aquí, no dicho, fue terrible, pasó muy complejo. Pero Dios me puso una amiga abogada que era la hija que estudiaba con mi hija y ella tenía muchísima plata. Eso ella empezó a pedir limosnas y ya una vez, aunque las limosnas en ese entonces eran de 50.000, ella vendió un montón de dólares, ella me matriculó la niña en un colegio, le dio absolutamente todo. Entonces uno como que, uy, Dios mío, Dios es buenísimo, es impresionantemente bueno. Entonces llega Dios y hace otro y pum, se la quita. ¿Por qué? Porque uno empieza a confiar en los hombres. Y de pronto ocurrió algo y ella se fue y otra vez, y entonces no, ahí le toca seguir confiando en el Señor y así. Yo he visto muchas cosas. Pero no es que esperen que los hagan nosotros, la hagan con nosotros eso, sino empezar nosotros a hacerlo. Por eso la Biblia dice, empezó a hablar de convertirse, de ser cristianos pasivos a ser cristianos activos en cuanto a todas las cosas, a compartir aún del Evangelio, a orar por las personas. Yo creo que las dos regalos más grandes que uno puede hacer por alguien y que son en secreto es que uno le comparte el Evangelio y que ore por esas personas. Y cuando lo necesite, mete la mano al bolsillo. Cuando uno pone el Dios en el corazón, no rehúse hacerlo. Hay veces puede hasta usted mismo, es lo único que tiene. A mí me ha pasado. Y uno dice, bueno, y si le doy a mi bus, dele eso. Mucho. Un día yo tenía 2.000 pesos, creo, o 3.000 pesos. Y yo estaba orando. Y Dios me puso en darle a esa persona lo que tenía. Entonces, y esa persona se fue, no terminó el culto y se fue, se salió y se fue. Y Dios me dijo que le diera. Entonces yo salí corriendo a darle, era como lo del bus, como 3.000 pesos creo que era. Bueno, y yo me volví a orar. Cuando terminé, a mí me dieron, sí, no mucho, pero al menos me pude volver. Pero uno ve que la obediencia, gracias a Dios. Eso es lo que Dios espera. Hay veces esperamos que Dios nos bendiga, pero no bendecimos. Tenemos que empezar a bendecir para ser bendecidos. Pero es que dice, más bienaventurado dar que recibir. Y más conociendo el Evangelio. Hermanos, que Dios nos ayude. Espero que nos convertamos. ¿Sí o no? Que si sabe alguien enfermo, vaya, visítelo. Yo le decía que hay dos cosas que uno no debe prescindir, y es que cuando usted sabe que alguien se muere y usted lo conoce, vaya al entierro. Porque es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Así es. Yo procuro siempre que, si me entero, ir. Porque eso es muy importante hacerlo. Que Dios nos ayude en esas pequeñas cosas, demostramos el amor de Dios. Y oremos por todas estas personas que están padeciendo, por los que están enfermos. Porque Dios es el que los sana, no es uno. Que oremos por las viudas, por los huérfanos, por los que están siendo perseguidos,
por los que están en un lecho de enfermedad y aún, aunque aparentemente están esperando la muerte, pero pasan los años y no se mueren. ¿Y sabe por qué no se mueren? Que esperando que alguien les lleve el Evangelio. Porque como Dios no quiere que nadie se pierda. Yo conocí una señora que ya tenía como 89 años y yo decía, pero esta señora, ¿por qué no se muere, no? Cuando estaba pequeñita. Enferma, en una silla de ruedas, no podía valerse ni para comer por sí misma. Sabía que era cristiana y decía, ¿por qué Dios no se la lleva si ya es salva y todo? Y yo descubrí después de que empecé a entender el Evangelio, con razón es que esa persona aún no era salva. Era cristiana pero no salva. Faltaba conocer a Dios y a Jesús. Nosotros, sí. No por el muerto, para consolar a los vivos. Porque por el muerto ya no podemos hacer nada. Pero sí por los que están ahí. ¿Sí? Eso es muy importante eso. Sí, no, y no diga que lo sientan mucho, ¿no? Nunca le diga, ay, lo siento mucho, porque es una mentira. Pero sí dígale que Dios lo fortalezca y lo ayude. Eso sí puede decirle. Y orar por él para que Dios traiga y guarde su corazón y sus pensamientos en completa paz. Pero no decirle, ay, lo siento mucho, porque ni siquiera a veces no lo conocía. Porque a mí me han llamado personas para que porque voy y les hablo del Evangelio y entonces me dicen, no, dígale al pastor Israel que me haga la ceremonia. ¿Sí? Me dicen, ya hacen ese encargo. Y entonces a mí me dicen, no, es que mi mamá dijo que usted hiciera la ceremonia. Le dije, bueno, listo, yo así sea lo que sea, y hay veces hasta en otra ciudad y me toca viajar por uno. Pero uno hace eso y Dios se glorifica. No, aunque no le den la oportunidad, hay veces de predicar, ¿no? Por ejemplo, un día le hablé a un señor que tenía como 95 años y le hablé. Y el señor creyó y como a los 20 días o al mes se murió. Y me llamaron, pastor, mire que mi papá se murió. Y entonces, si me avisaron, pues yo ya tenía el deber de ir. Y entonces fui. Cuando llegué allá, estaban rezando, como eran católicos. Y me tocó chuparme todo el rosario. Y entonces yo ahí no me podía salir porque estaba ahí y por respeto y no, entonces no me salí. Y ellos empezaron con su rosario y 1 hora y me tocó los dolorosos, los gozosos. Pero póngale atención. Por ejemplo, hace 8 días sí me tocó ir a un entierro de una persona que no era cristiana y no católica. Pero el hijo de la señora que se murió asiste aquí. Entonces yo fui por acompañarlos, pero terminé más rápido y me fui. Llegué allá apenas, los saludé en la funeraria y fui hasta a la iglesia católica. Yo siempre me quedo atrás ahí, al lado de la puerta me quedo de pie. Yo no me siento ni me paro, ni nada, sino me quedo de pie. Y el curita empezó a decir algunas cosas que me causaron
y me dijo el curita, dijo, mire, esto es una celebración, no es, empezó a decir que no era una celebración, no era sino un entierro, sino una celebración. Y cuando ya pasó allá, adelante, entonces empezó y dijo, bueno, quiero que usted se ponga en el lugar de doña fulana. Usted está en ese cajón, ya ha muerto y ahora está en la presencia de Dios. Empezó un sermón así, confrontante. Entonces dijo, mire, así como ella, un día yo también voy a estar en un cajón de estos. Pero el problema no es morirse, sino que Dios le va a tomar cuentas. Y empezó a decir un sermón muy acertado. Y entonces, lo único errado, lo único que se erró el curita en decir, todo lo que dijo fue bueno, acertado, menos cuando dijo, bueno, vamos a orar por el alma de nuestra. Eso fue lo único. Pero el sermón en sí, que duró como unos 20 minutos, fue excelente. Yo creo que salió. Y le di una aplicación muy tremenda a su sermón. Y le dijo, como creo que era, bueno, tomó un pasaje de la escritura y lo aplicó y dijo, pero que hoy este día sea recordado no por la muerte de la señora, sino porque es un día que usted tomó la decisión de empezar a agradar a Dios. ¿No? Entonces, pues eso sí tienen ahí un orden de lectura del Evangelio, pero aparte de eso, pero eso me pareció muy acertado todo lo que dijo y los confrontó de esa manera, que este día no sea un día de recordar la muerte de la señora, sino un día que usted recuerde que tomó la decisión de empezar a hacer la voluntad de Dios y agradarlo. No, seguía ahí, seguía ahí. Pero son cosas muy interesantes. Vea, uno tiene que oír a las personas y de todas las personas uno aprende. Por ejemplo, yo no me imaginé, pues nunca había tenido la dicha de escuchar un sacerdote como este. He escuchado muchos que sí, dicen una cosa, pero este muy acertado en lo que dijo. Yo creo que le movió el piso a todos los que estaban ahí con la forma que expresó el sermón, la aplicación que hizo y todo. Yo creo que fue excelente. Lo único que pues es que no, sí, de que rezáramos por la señora, pero de resto yo creo que pues no le habló del infierno, no habló de eso, ¿no? Pero le dijo que de todas maneras le teníamos que dar cuenta a Dios. Me gustó mucho la aplicación que hizo. Tengo una tía que hace años estaba postrada en una cama, es hermana de mi mamá. Y la hija de ella, o sea, mi prima, tuvo un hijo con mi hermano el mayor. Como él también se accidentó hace 18 años o 19 años, entonces en mi prima empezó a hacer unos escándalos terribles y mi mamá tenía un cuadro complejo de imperfección toda la vida. Entonces mi hermano mayor y yo le dijimos, o se calla o se sale. Entonces se cayó y se salió. Y esa prima no permite que nosotras entremos. En estos días yo estaba en esas y orando a Dios que Dios la salve y Dios la ha convencido de eso. Ella necesita oír del Evangelio para poder partir. Ella se ha allargado, mi hermano con esa enfermedad la tenían que curar y ella es tremendo porque ya lleva muchos años, es la mayor de todas. Ella está esperando. Entonces uno dice, ¿y qué hago entonces ahí? Porque mi prima es agresiva, ella envenenó al muchacho contra nosotros. El muchacho también, es que ese muchacho ha ido a pegarle a mis hermanos allá en el pueblo y es tremendo porque ella lo envenenó. Entonces uno dice, si yo voy, se arma la grande o por lo menos lo más que Yo creo ¿cómo se que hace? orar e ir.
Porque hay veces que uno tiene tantos prejuicios. Yo he visto que cuando realmente lo hace uno por amor, Dios apareja todas las cosas. Y orar y empezar porque hay veces, le cuento la historia del perrito, ¿no? Era hace una vez un perrito que estaba haciendo un sol tremendo, que las piedritas del calor saltaban, se partían. Y entonces el perrito estaba acalorado y estaba buscando dónde a meterse para así resguardarse del sol. Y entonces encontró un huequito que daba a un patio de una casa. Y decidió ahí meterse por ese huequito buscando la sombra. Y empezó, y notó que la casa estaba desocupada. Y estaban las puertas abiertas. Y entonces él empezó a recorrer la casa y encontró que habían muchos perritos, pero también eran como amables. Entonces le ladraba, pero no de ofensa, sino entonces ellos también veía que ladraban y le movían la colita y él también contento porque dijo, estos perritos son muy amables. Y así recorrió toda la casa y todos los perritos que encontró eran muy amables. Salió y dijo, yo tengo que volver a esta casa porque aquí me reciben bien. Pero otro perrito que era cascarrabias también estaba en lo mismo. Y después de este entró. Encontró que había unos perros agresivos ahí. Y le ladraba con furia y quería morderlos. Y entonces dijo, no, yo me voy de aquí porque no sea que todas estas manos me agarren a mí y me muerdan y me den duro. Y se salió. Yo nunca más volveré a esta casa. Pero cuando en la casa había un título, la casa de los espejos. Hay veces nuestros mismos prejuicios. Y es que aquí nadie me quiere. Y el problema está en la persona. Y hay veces que la gente es muy amable porque la persona es amable. Y así juzga a los demás. Entonces usted decide si es el perrito contento o el perrito agresivo. Sí, es verdad, hay veces uno cree que las personas... Un día a mí me llamaron a testificarle como a las 6 de la mañana que se iba a un hospital, a la Reina Sofía. Y me dijo la persona, hay veces lo prejuicia a uno. Y me dijo, no, mi tío es requete católico. Y eso, pero dijo que sí fuera. Entonces yo le pregunté, ¿pero quiere que yo diga sí? Entonces cada uno se hace con esa idea de que es requete católico y todo eso. Y entonces uno se prejuicia de eso. Llegué allá y empecé a hablar con el hombre. Y le empecé a enseñar bien, pero yo ya una idea de que iba a refutar, que iba a contradecir, y era todo lo contrario. Pero sí, porque me habían ¿qué? Ya me habían llenado de prejuicios. Y le pude explicar 3 horas a ese señor. Y cuando le dije que sí, que le pedía y pidió fue salvación. Pero todos esos prejuicios a mí me causó fue que la persona antes de irme me llenó de prejuicios. ¿Sí? Que era así, que no sé qué. Y yo encontré otra persona, era diferente a la persona que me estaban diciendo a la que yo le estaba hablando del Evangelio. Y creyó, y lo tremendo es que yo me fui y por la noche el hombre perdió el sentido, ya nunca más volvió a estar lúcido. Sí. Era el día que tocaba ir. ¿Qué tal yo no hubiera hecho, si me hubiera puesto con todos esos prejuicios? No, mejor dejemos. Pero no, yo fui
Pero lo que sí hay que es orar siempre, que Dios nos dé gracia delante de las personas y compartir. ¿Cómo? Sí, sí, pues que Dios lo guíe y Él es el que pone las palabras. Y todas las veces es diferente, porque todas las personas no son iguales. Por ejemplo, ayer la manera que yo le expliqué, sí le hablé de quién fue Jesús, a qué vino y todo eso, pero yo lo llevé a tomar una decisión diferente. Y él lo entendió de esa manera y fue fácil que él creyera en el Señor, y yo creo que ya está listo para irse. Si en caso de que se fuera a morir, ya está listo para irse. Pero que no tengamos prejuicios. Mire, eso es como, va uno a orar por, y si no se sana, pues entonces ¿para qué ora? ¿Para qué va? Si va con ese prejuicio, ¿para qué hace eso? No, pues uno si ora es porque cree que Dios lo va a sanar. Así no se sane, pero ore para que lo sane. Porque no está en usted, está en Dios sanarlo. Yo oro y hago mi parte y Dios hace su parte. Que Dios nos ayude, hermanos. Muchas gracias. Bueno, Raquel le tocó hoy. Que Dios le bendiga, que la gracia, la paz. Y no olviden saludarse y tomarse un tintico o cafecito. Orar. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo amado, te da muchas gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, por esta enseñanza tan hermosa y preciosa que hoy nos diste, Señor, a través de él, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú nos abres nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y es revelado más tu evangelio, Señor, para que podamos, Señor, ser lo que tú deseas en cada uno de nosotros, para que se cumpla tu palabra, Señor, y se haga vida en nosotros, se haga espíritu, se haga rema, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, a ser hacedores de ella, a empezar, Señor, esta enseñanza, a ponerla por práctica, Señor, a dar de lo que tenemos, como dijo el Señor Jesús, como dijo el apóstol Pedro, de lo que tengo, Señor, doy. De lo que tengamos, Señor, esté a nuestra mano, Señor, a nuestro alcance, Señor, lo podamos dar, lo podamos compartir, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas, Señor, porque lo hemos sido, Señor, hemos sido envidiosos, egoístas, porque aún orar o un abrazo, o una palabra, o un consuelo, o Señor, un pan, el evangelio, que es lo más primordial, no lo hemos hecho, no lo hemos dado, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos cada día Padre, a empezar a tomar decisiones, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, también en el nombre de tu Santo Hijo amado, que nos guarde, Señor, en este día, que nuestros hermanos que van a salir los lleve, Señor, a sus hogares, a donde van a ir, que todo lo que tienen que hacer, tú, Señor, hoy les multiplique, Señor, el tiempo, los bendigas en gran manera, los prosperes, los guardes, en el nombre de tu Santo Hijo amado, y a nosotros también nos ayudes hoy, a clamar hoy por lo que tú deseas que lo hagamos con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, y que hoy pongamos por obra, Señor, lo que tú nos has dado, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendíceles en gran manera, Señor, y guárdalos. Y por los que no han venido, también ayúdalos, bendícelos. Y que puedan venir, estar aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Cualquier necesidad que nuestros hermanos tengan, Señor, que tú seas, por favor, obrando, glorificándote, Señor, siendo propicio a cada uno de ellos, Señor, ayudándolos, Padre. Si están enfermos, sanándolos por la llaga de tu Santo Hijo amado. Si necesitan económicamente, tú hagas milagros financieros en cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias, Señor. Y bendice las ofrendas, los diezmos, Señor, en gran manera lo que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Y así lo recibimos en esta mañana. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.